Es un privilegio para mí en esta tarde dejar con todos nosotros a nuestro pastor, reverendo Luis Mesa, procedente del Perú, supervisor de la obra en el Perú y también parte de la Junta Oficial a nivel internacional. ¿Cuánto le reiteramos la bienvenida? Pastor Luis, que el Señor le use en esta tarde. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Álvaro. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos en este segundo día de fiesta. La palabra ha corrido, hermano, desde anoche. Y yo me gozo bastante porque es una palabra fuerte, pero es una palabra hermosa que he aprendido a amar la palabra de Dios, que nos corrige, que nos enseña y que nos mantiene despiertos. Alabado sea el Señor. Porque hay cantos de sirena del diablo, del enemigo de nuestras almas, en las cuales se han envuelto muchos pastores, concilios, y han caído presas de esos cantos de sirena que, según la mitología, adormecía a la gente, la hipnotizaba, ¿no? Y eso pues cuando una persona cae en los brazos de supuestamente de esa sirena o de esos cantos, quedaba fuera de control y él no podía hacer lo que quería, sino lo que los otros querían. Bendito sea el Señor. Pero bueno, nosotros sabemos por la palabra de Dios que el dueño de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ha diseñado una iglesia poderosa, una iglesia santa y sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Señor. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3, el verso, gloria a Dios, 10 en adelante. En el libro de 2 de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo número 3. Maravilloso el Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, amados hermanos? Segunda de Pedro, capítulo número 3, verso 10 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual dice: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Dios, ser hallados sin mancha e irreprensibles, y también en paz. Alabado sea el Señor. Padre celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este privilegio que me das, Señor, de poder venir a México, estar aquí en esta preciosa tierra, Señor. Yo te pido, Dios mío, que te glorifiques en esta noche, tomes el control de este servicio, de este culto. Señor, que hagas milagros y maravillas, salve las almas, Señor, aquellos que han venido oprimidos, encadenados, atados.
por obra del diablo, por obra de Satanás, que los tiene cautivos, presos. Señor, liberta de las cadenas, de las ataduras. Bendice, ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es poderosa, que viene de lo alto, que tu palabra corra como un río de agua de vida, Señor, alimentando, dando, Señor, de beber al sediento, al que está extraviado, al incrédulo, Señor. Que tu palabra abra la mente y el entendimiento bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Haga una obra poderosa en esta noche, y que toda obra de Satanás sea reprendida, destruida y echada fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Y en nombre de Cristo damos gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos estado gozándonos desde el momento que supe que venía para México, que fue en el mes de enero que se hizo la programación. Luego, hace un mes y medio atrás, como el pastor Rubén Concepción y el pastor Margaro Figueroa, que estaban programados para Venezuela, pero con estos problemas que hay en Venezuela, tenían problemas con la visa, así que me llamaron y me dijeron que ya no venía para México, sino que me iba para Venezuela. Pero hace unos 10 días atrás, hermano, 8 días atrás, gloria a Dios, me llamaron de las oficinas internacionales y me dijeron que sí venía para México. Y estoy muy contento de estar en tierra mexicana. Yo vine la primera vez en mi vida, que estuve en abril, estuve por 8 horas en el aeropuerto y salí, conocí un poco del centro del Distrito Federal, y luego este viaje, hermano, que para mí es inolvidable, y saber pues que vienen delegaciones de Hermosillo, de Veracruz, bueno, hay varios pueblos que no me acuerdo, pero yo sé sí que México tiene una población de más de 120 millones de habitantes. Alabado sea el Señor. Y espero algún día, ¿no?, si Cristo no ha venido, poder visitar la mayoría de los pueblos de México, hermano. Alabado sea el Señor. Usted sabe que para nosotros los peruanos, haciendo una introducción, México se ganó el corazón de los peruanos desde el año 60, 70. Y yo, para mí, conocer México era un sueño, ¿no? Decía yo, de México y de ahí para el cielo. Alabado sea el Señor. Y no, nunca había venido, gloria a Dios, pero sí sabíamos que había obra de Dios acá, hermano. Hay una carga muy grande, le digo, en muchos pastores peruanos por México. Hay muchos presbíteros que tienen 20 años, 25 años trabajando en la obra misionera, 30 años, y que tienen iglesias inmensas de 1,000, de 2,000 personas, y que tienen un deseo de venir a apoyar. Bueno, ellos lo dicen, ellos oran, y a veces yo como supervisor, cada vez que viajo a esas ciudades en Perú, me dicen, hermano, estoy orando por México. Le digo, bueno, sigue orando. Alabado sea el Señor. Porque México, con esa cantidad de habitantes, hermano, es para tener miles de iglesias. A manera de testimonio, en la ciudad de Lima, que Lima es la capital del Perú, Lima tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Y en Lima tenemos más de 1,000 iglesias, hermano. Y cada 10 cuadras o cada 15 cuadras, que es cada 1,5 kilómetros, tenemos una iglesia. Y a veces nosotros, los pastores, a veces están haciendo el trabajo en las calles, los
lo que le llamamos predicar en las calles, que todo pastor hace y toda iglesia hace, ¿no? Todos hacemos eso. Pero muchas veces nos ha pasado que se encuentran 3 iglesias en un punto. Alabado sea el Señor. Y como que dicen, hermano, pero de aquí para allá no puedes pasar porque este es mi territorio. Y entonces cuando vemos eso, lo que estamos haciendo, hermano, a esos obreros que ya sienten que han crecido, que ya no pueden trabajar, que ya pueden dar más, los estamos mandando a pueblos más grandes. Pero el problema es que ya se nos están acabando los pueblos grandes también. Alabado sea el Señor. Y eso es lindo, hermano, poder trabajar, ganar almas para el Señor, establecer iglesias por donde usted vaya, por los ríos, por Ociese, en la sierra, en la selva, en la montaña. En estos 3 últimos años hemos entrado a la parte norte de la selva de Perú, en donde no había todavía obra. Ya estamos tomando casi todos esos pueblos. Alabado sea el Señor. Betel nos ayuda mucho porque pueden, a través de una parabólica, en cualquier lugar de Sudamérica, Latinoamérica, Europa, Australia, pueden bajar Betel Televisión. Y están bajando en pueblos, y muchas veces vienen las personas, y yo le digo, hermano, el pastor Teófilo Estrada Maíz es testigo, que a veces vienen y nos dicen, pastor, venimos de un pueblo lejano, ¿no? A los pueblos más cercanos a ellos, y nosotros vemos Betel Televisión, queremos un pastor, ya tenemos el terreno comprado, hemos construido, tenemos púlpito, tenemos sillas, y tenemos un grupo de 30, 40, 50, 60 personas. Alabado sea el Señor. Y queremos que alguien nos pastoree, porque no tenemos pastor. Y eso es lindo, hermano, y se está dando en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque hay un pueblo sobre la faz de la tierra sincero, que ama la palabra de Dios de santidad. Hay mucha gente que le gusta un evangelio que no es el de la Biblia, distorsionado. Hay una cantidad de falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores. Como lo dice la palabra de Dios, Jesucristo lo dijo en Mateo 24, que se introducirán personas con un evangelio, se introducirán falsos cristos y engañarán a muchos. Y estamos en un periodo muy difícil, es muy difícil. Los tiempos que nos toca vivir son tiempos muy difíciles. Nosotros, yo, bueno, en lo personal, en un tiempo, amados hermanos, yo le pedí al Señor, y el modelo de iglesia es el modelo de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Evangelios. Pero luego de tener encuentros con Dios, de orar varios años, porque yo siempre decía, ¿quién me diera haber estado en el tiempo de los apóstoles? ¿Quién me diera esa bendición? Que eso ya no se va a dar. Cada uno de nosotros hemos nacido en una época en la que Dios ha querido que nazcamos, ¿no? Y cada época de la iglesia es gloriosa, hermano. Si en la iglesia primitiva fue gloriosa, pues en este tiempo también podemos vivir en un periodo glorioso, con una iglesia gloriosa. Aunque algunas iglesias y muchas iglesias están sumamente corrompidas, pero sumamente corrompidas. Yo un día escuchaba un mensaje de un predicador que él tituló una serie de mensajes, y él decía, yo nunca pensé que vería el día. Yo nunca pensé que vería el día en que se legalizaría la unión o el matrimonio de hombre con hombre y de mujer con mujer. Yo le digo, me convertí hace 34 años y yo nunca pensé que eso se iba a dar.
pero se está dando en el mundo entero, hermano. Yo nunca pensé que iba a haber el día en que en las iglesias evangélicas se utilizarían las luces psicodélicas de colores, que en una iglesia evangélica cantaran música mundana, que en una iglesia evangélica metieran un caballo, que en una iglesia evangélica metieran un ring de box. Yo nunca pensé, le digo, que yo iba a ver ese día y que eso se iba a dar, porque cuando me convertí eso nunca se daba. Alabado sea el Señor. Pero hay muchas cosas que se están dando y que son corrientes, son modas, hermano. En la iglesia, en tiempos de la iglesia primitiva también entró una moda, porque cuando la iglesia en un periodo más o menos por el año 350 de nuestra era, la iglesia de Cristo, por la influencia del hijo de Constantino, la iglesia de Cristo en un porcentaje alto se volvió arriana. ¿Y quién me dirá ahí por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa eso? Pues Arrio fue un personaje de ese tiempo, fue presbítero, fue un líder, pero él enseñaba que Cristo no era Dios. Usted me dirá, pastor, un gran porcentaje en la iglesia fue contaminado con esa doctrina, fue arrastrado. Sí, un tiempo la iglesia, no digo todo, la iglesia fue contaminada, pero siempre hubo un remanente. Siempre ha habido, gloria a Dios, un grupo, hermano, de hombres y mujeres que no aceptaban esa falsa doctrina. Y esa doctrina entró fuerte porque fue propiciada por el hijo del emperador, porque fue esa doctrina enseñada, gloria a Dios, y hubieron muchas muertes, hubo muchos enfrentamientos entre los que no eran arrianos y los que eran arrianos. La iglesia ha sufrido mucho, bendito sea el Señor. El asunto, amados hermanos, no es llamarse cristiano, evangélico, sino es ser un verdadero hijo de Dios. Yo he aprendido durante todo este tiempo, he aprendido que lo más importante es ser fiel a Dios. Porque cuando me convertí, me acuerdo que empecé a leer algunos libros y llegaban unas formas de predicación del evangelio, le llamaban evangelio explosivo. En ese tiempo, estoy hablando del año 84, 83, 84, ya empezaba lo que se conoce el día de hoy como el evangelio de la prosperidad. Ya empezaron sus inicios, fue un predicador americano que empezó a salir por televisión y él quiso construir como un parque gigante tipo Disney World, pero para los evangélicos, y se metió en una serie de problemas y él empezó a predicar, porque en un país en donde había una economía tan sólida como la de Estados Unidos, en una iglesia que tenía todas las comodidades y todo tipo de facilidades, y la economía de ese país estaba tan buena, el pueblo evangélico, el pueblo de Dios, porque ahí ha habido un gran pueblo de Dios en Estados Unidos, pero el pueblo evangélico empezó a contentarse, empezó, gloria a Dios, a acomodarse, y el pueblo evangélico dijo, bueno, si tenemos todas las comodidades y tenemos todas estas facilidades y tenemos una gran economía, entonces ¿para qué necesitamos orar? ¿Para qué necesitamos pedir a Dios? Ya no necesitamos ayunar, ya no necesitamos hacer vigilia. Usted sabe que en nuestros países, por motivo de guerrillas, por motivo de crisis económica, por motivo de catástrofes, fenómenos de la naturaleza, de problemas sociales que han azotado a nuestro país,
Eso nos ha hecho aprender a ser personas que podemos enfrentar todo tipo de situaciones. Alabado sea el Señor. Como el apóstol Pablo pudo decir, como hombre de Dios, el apóstol Pablo dijo, yo estoy preparado para todo. Sé tener abundancia. Cuando hay que tener abundancia y hay abundancia, pues yo sé lo que es tener abundancia. Y Pablo también dijo, pero cuando hay que padecer necesidad, también sé padecer necesidad. Y cuando tengo que ayunar, como un hermano contaba el día de hoy, que aprendió a ayunar a la fuerza, porque no había que comer. A veces nos ha pasado eso, hermano. Alabado sea el Señor. Y si hemos tenido que dormir en el piso, pues hemos dormido en el piso y con un gozo y con una alegría y con una felicidad. Y si para hacer campañas y evangelizar en diferentes lugares en donde trabajamos, tenemos que caminar kilómetros de kilómetros de kilómetros, lo hemos hecho. Y con gozo, con alegría. Alabado sea el Señor. No con tristeza, no con una cara de lástima, como algunos que enfrentan situaciones y van a campos difíciles, a situaciones adversas por el clima, y usted le pregunta, hermano, ¿y cómo está la obra? ¿Y cómo te sientes? Y usted le dice, ay, hermano, que tengo problemas, que hay necesidad, la gente no se convierte, este pueblo es duro, son idólatras, son unos hijos del diablo, son terribles. Entonces te mandamos a Marte, te mandamos a Júpiter, porque si nosotros vamos a predicar a un lugar en donde la gente es idólatra, son brujos, son hechiceros, pues donde abunda el pecado, tiene que abundar la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Pero amados hermanos, cuando se ha tenido que predicar y hemos hecho campañas en Perú, gloria a Dios, en lugares muy difíciles, con recursos muy escasos, lo hemos hecho, y no un año, muchos años, hermano. Bendito sea el Señor. Y cuando hemos tenido que predicar, gloria a Dios, y a veces no tener para pagar el alquiler de la casa, el cuartito que teníamos, yo con mi esposa, y estar ahí con una vergüenza que la dueña nos veía, que el dueño nos veía, como que nos tocaba en la fecha de pago. Todos hemos pasado por eso, hermano. Eso es parte del proceso. Eso es necesario, es importante. Porque cuando un creyente se malacostumbra a tenerlo todo fácil y así va a ir a la obra, ese creyente no sirve, no va a servir. Alabado sea el Señor. Y sería bien triste que se levante una nueva generación de pastores, de misioneros, que no sepan lo que es el sufrimiento, que no sepan lo que es padecer hambre, que no sepan lo que es padecer frío, calor, que no sepan eso. Gloria al Señor. Entonces no serían buenos misioneros, hermano. Alabado sea el Señor. Pero yo sé que el pastor Álvaro ha sido un misionero y sigue siendo un misionero preparado para todo. Yo conozco su trayectoria en momentos muy difíciles, igual el pastor Gustavo Martínez, gloria a nuestro presidente, el pastor Jorge Humberto Henao, cuando compartimos, hermano, todas las situaciones difíciles que les tocó al inicio, cuando la obra empezaba. Había escasez, había muchas limitaciones, pero sin embargo, a pesar de todo eso, se ha seguido peleando contra el diablo y contra los demonios. Y Dios ahora está haciendo florecer la obra. Estamos en un periodo de florecimiento. Estamos en un periodo de crecimiento. Alabado sea el Señor. Pero hay bases sólidas, hermano. Cuando hay bases sólidas es una bendición. Por eso todos esos grupos liberales, esas iglesias que se forman y que florecen de la noche a la mañana y que empiezan a llenarse y que empieza la gente a llegar, luego esas iglesias explotan
por un pecado de adulterio, por una falsa doctrina, un escándalo, y así como aparecieron, desaparecieron. Porque no tienen cimiento, no tienen base. Alabado sea el Señor. Por eso qué importante es tener una obra, tener autoridades, hombres de Dios que tienen discernimiento y que tienen autoridad para corregir lo deficiente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: Tito, por esta causa yo te dejé en Creta, en los viajes misioneros. Pablo le dice a Tito: yo te dejé en Creta, en una isla, y le digo para que establecieses ancianos en toda la ciudad y para que corrigieses lo deficiente. Pero para que Tito corrigiese lo deficiente, Tito tenía que haber sido preparado por Pablo. Tito tenía que conocer qué era bueno, qué era malo, qué había que corregir, qué no había que corregir. El estar al lado de un gran hombre de Dios le había enseñado la visión, le había enseñado cómo era, gloria a Dios, cómo se trabajaba, cómo se tenía que dirigir la obra del Señor. Y eso es muy importante. Alabado sea el Señor. Disculpe que me he desviado un poquito, voy a entrar con el tema. Pero quiero decirle, amados hermanos, gloria a Dios, porque he sentido tocar esta introducción, porque hay, como dice la Biblia, vientos de doctrina. O sea, hay corrientes. Cuando yo me convertí, como le digo, yo conocí de esos grupos como el Evangelio y la Prosperidad entraba con toda su fuerza. Prometía que eso iba a ser como gran desavivamiento. Pero el Espíritu de Dios me daba testimonio de que eso era falso, de que eso no era verdadero. Alabado sea el Señor. Porque era irreal, hermano. El Evangelio y la Prosperidad basaba su prédica, su mensaje en decirle a la gente: ven a la iglesia evangélica, ven a mi iglesia, porque Dios es un Dios bueno. Dios te va a dar un Mercedes, un carro como un Mercedes-Benz. Dios te va a dar una casa de $1.000.000. Dios te va a dar relojes de oro. Dios te va a dar trabajos fabulosos. Y si tú vienes a Cristo, vas a tener todo eso. Ese es un evangelio falso y mentiroso. Alabado sea el Señor. Si fuera así, no sería de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Porque Dios no nos ha llamado. Usted no ve en la Biblia que Dios llame a los discípulos, a los apóstoles, a los seguidores de Cristo para vivir una vida de abundancia, de riqueza, a vivir como millonario. Dios nunca ha querido eso. Porque ¿cómo podríamos predicar la palabra de Dios en lugares difíciles, en lugares con muchas limitaciones, con crisis política, económica, como se da en el mundo entero? No seríamos verdaderos misioneros, viviríamos en una realidad totalmente diferente. Y por eso ese llamado Evangelio de la Prosperidad le ha hecho mucho daño al testimonio de la iglesia. Porque en Estados Unidos, en Europa, en varios países se burlan de esos predicadores. Predicadores con carros lujosísimos, esposas de predicadores, hermano, con sacos o con esos que se ponen encima de piel de bisonte. Alabado sea el Señor. Con esos sacones, eso que cuesta miles y miles de dólares. Con relojes de 5,000, de 20,000, de 10,000 dólares. Ese evangelio, y que se muestran y que la gente piensa y dice. Entonces, si tú eres pastor, eres un vividor. Eres pastor, eres un sinvergüenza. Eres pastor, te aprovechas de la gente. Eres pastor para sacarle la plata a la gente. Y eso no es un verdadero pastor. No es así, hermano. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Alabado sea el Señor. Usted sabe que esas iglesias, o mega iglesias, son pocas, pero hacen tanto escándalo y hacen tanto daño. Son instrumentos de Satanás para ridiculizar el evangelio.
para ridiculizar la labor de un pastor. Por eso esos pastores hacen idioteces, tonterías, soplan a la gente y la gente se cae. La risa, ¿no? Entra la risa santa. Y todo el mundo se ríe, y usted entra y se ríen, y se ríen, y se ríen, y se ríen, y se ríen. Y ellos piensan que eso es de Dios. Y eso no es de Dios, es del diablo, de Satanás. Señor lo reprenda. Me acuerdo que cuando yo estaba asistiendo a la iglesia, antes de llegar al movimiento misionero mundial, yo me había convertido 2 años antes, ya me había convertido. Andaba buscando una iglesia verdadera, una iglesia santa, hermano. Y yo me acuerdo que llegué a un lugar y le decía, el pastor llamaba a la gente de esa iglesia. Los que querían recibir el Espíritu Santo decía, pasen adelante. Y entonces él decía, hable en cualquier idioma, hable, invente, hable lengua en su mente, fabrique las lenguas, haga, porque eso es lo que dice la palabra, citaba. Porque ellos citaban la primera parte cuando dice la Biblia que en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, dice que vino sobre ellos y hablaban en otras lenguas. Pero lo que ellos no dicen es lo que sigue ahí, porque la Biblia dice, hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces estos mentirosos hijos del diablo decían, hablaban en otras lenguas, y entonces a la gente le hacían pasar adelante. En ese tiempo había un predicador judío muy famoso, Morris Cerulo. Tenía un libro, Productores de Pruebas. Ese libro todos los creyentes lo tenían, lo querían comprar, porque en él hablaba de producir pruebas, hacer la obra de Dios bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Y llegó a tener fama, llegó a Perú. Y me acuerdo que en una campaña con toda la gente, él también llamó a la gente para adelante y les dijo, hablen en otro idioma, hablen, inventen. Entonces uno entendió, puede tener mucha fama, puede ser muy conocido, pero ese hombre ya no es un hombre de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y durante todos estos años han surgido varias escuelas, corrientes misioneras, teológicas, entre comillas. Una, por ejemplo, la de Rick Warren, una iglesia con propósito. Todo es propósito, 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 propósito. Tiene tanto propósito que él es el gran amigo del Papa. Y dice que el Papa es un gran hombre de Dios. Alabado sea el Señor. Y otras corrientes, hermano. Hubo un tiempo que me invitaron a un seminario teológico en Lima, el más importante. Y es verdad que yo no quería ir, pero insistieron tanto que querían, porque iban a presentar a todo su alumnado, iban a presentar 3 escuelas de crecimiento. Una era la de Rick Warren, otra era el G12. ¿Han oído hablar del G12? El G12 es otro modelo de crecimiento, falso, diabólico, satánico, herético totalmente. Estaba el G12, estaba la iglesia con propósito, y yo estaba ahí. Yo no sabía que iba, hermano. Me dijeron, usted vaya y exponga por qué ha crecido la obra ahí en el Perú, del movimiento. Y yo no sabía. Y entonces cuando llegué, estaban exponiendo ellos en orden, y luego me tocó exponer a mí. Bendito sea el Señor. Era 3 modelos: G12, iglesia con propósito y el movimiento misionero mundial. Nosotros no tenemos un modelo escrito. Nosotros no tenemos métodos. Gloria a Dios. Como mucha gente podría tener métodos. Nuestro único método es el que dice la Biblia. Nosotros hemos puesto a prueba las promesas de Cristo
la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos decían: pero pastor, usted tiene que tener algún método, porque nosotros aquí estudiamos teología, hemos estudiado todos los movimientos religiosos, todos los avivamientos, todos esos movimientos desde Juan Hughes, de Juan Wesley, desde Whitefield, desde Lutero, desde Calvino, todos esos movimientos en Italia, los movimientos de Jerónimo de Savonarola, que hermano, si usted se pone a leer eso, han sido movimientos gloriosos, alabado sea el Señor, que arrastraron miles y miles y miles de creyentes, gloria a Dios, a la consagración. Y todos esos movimientos, ellos decían, los hemos estudiado, pero vemos que ustedes crecen por montones y crecen y crecen y crecen y crecen. Siempre quieren el método. Y el método no es como la fórmula de la Coca-Cola, porque la fórmula de la Coca-Cola nadie la sabe. Si alguien la tuviera se volvería rico. Lo que hicieron la Coca-Cola, tienen una fórmula y ellos hacen la mezcla y a cada país le envían y la mezcla con agua, ya está. El método que tenemos nosotros, hermano, usted va a cualquier obra de movimiento, escucha la predicación de la palabra, ese es el método. La obediencia a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. El método es, como yo les compartía, en primer lugar, obedecer el mandato de Cristo. Segundo lugar, obedecer la palabra de Dios. Porque ¿de qué nos vale llamarnos cristianos, llamarnos evangélicos y ser mentirosos, adúlteros, borrachos, drogadictos, fornicarios? ¿De qué nos vale llamarnos evangélicos? Hay una cantidad de evangélicos homosexuales, lesbianas. Hay una cantidad de religiosos mentirosos, falsos, hijos del diablo, que tienen una máscara y van a las iglesias con su máscara. Y hay pastores con su máscara. Hay diáconos que andan con su máscara de cristianos, pero son diablos con Biblia, falsos y mentirosos. El método para que una iglesia crezca es predicar el evangelio como es, contra el pecado, contra el adulterio. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿de qué ganaría yo en mi iglesia? Mire, las promesas del Señor son maravillosas, yo las creo. Pero si yo agarraría y diría, no, la Biblia dice, hermano, que el Señor ha prometido bendecirte, Dios ha prometido que todo lo que pisares será tuyo. Son promesas específicas. Pero tenemos predicadores que hablan así, predican así y engañan a la gente y la tienen a la gente atontada, idiotizada. Alabado sea el Señor. Y esos creyentes no ayunan, no oran, alabado sea el Señor, no asisten a la iglesia y están, en vez de estar en un culto adorando y glorificando a Dios, están jugando fútbol, están yendo al cine, están viendo telenovelas. ¿Cómo tendremos una iglesia gloriosa con esa clase de creyentes? Alabado sea el Señor. Y lo peor, ¿cómo tendremos una iglesia gloriosa si un pastor, en vez de estar predicando, está mirando fútbol? En vez de estar hora de culto y ese pastor está paseando por la calle, hora de culto y está haciendo cualquier cosa, hermano. El hombre de Dios tiene que meterse. Estamos en los últimos tiempos. Hay una obra del diablo terrible, satánica, terrible, que está envolviendo al mundo entero.
A los jóvenes el diablo los perturba. A los jóvenes desde niños el diablo se mete a sus casas, se mete a los colegios y los envuelve. El diablo los ata, los oprime. El diablo tuerce sus mentes. Usa profesores corrompidos, degenerados, mentirosos. Enseña la evolución, enseñan que no hay Dios, no hay que acercarse a la Biblia, no hay que creer en nada, dicen algunos. Estamos creciendo en medio de una generación atea, una generación sin Dios, una generación sin valores, sin principios. Amados hermanos, esto es una guerra contra el diablo y sus demonios. Y nosotros como hombres de Dios vamos a estar perdiendo el tiempo. Vamos a estar, gloria a Dios, haciendo lo que hace el mundo. Cuando esto es una cuestión de vida o muerte. Alabado sea el Señor. No hay tiempo que perder. Cristo está a las puertas. No hay tiempo que perder, hermano. Hay gente que piensa que va a vivir para toda la vida. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo que trabajar acá, ganar alma, pero con que gane 5 o 10, ya estoy contento. Hermano, el mundo se está perdiendo por millones, millones y millones y millones. Cuando usted ve a los jóvenes que se pierden, lo ve en la discoteca, ve a los jóvenes sin rumbo, jóvenes como cuando Cristo veía a Israel. Cristo lloró porque vio a Israel y dijo, este pueblo es un pueblo con ovejas que no tienen pastor. Quiere decir, esta es una cantidad de millones y millones de personas que se están yendo al abismo, se están yendo al infierno. No tienen un líder, no hay alguien que los dirija, no hay alguien que le diga, no hagas eso, no te conviene. Busca a Dios, tenga un encuentro con Cristo, arregla tu vida con Dios. Qué triste es que no haya nadie, hermano. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los que tienen que salir a evangelizar el mundo entero? Aquí están en la iglesia. Alabado sea el Señor. Por eso que el diablo ataca a las iglesias, ¿se da cuenta? El diablo ataca a los pastores. La artillería pesada de Satanás es contra los pastores. Porque dice la Biblia, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso el diablo con toda su maquinaria de prensa, de medios de comunicación, usando la televisión, usando la prensa escrita, la radio, toda su maquinaria del diablo, porque el diablo es el Dios de este mundo. Las redes sociales, el diablo usa todo lo que tiene a su alcance para atacar a los pastores, atacar a la iglesia, ataca el diezmo, ridiculiza. Alabado sea el Señor. Hay una palabra que se está usando en los colegios y en las universidades. Es un concepto, hermano. Es el arma de Satanás para destruir a nuestros jóvenes. Y le está dando resultado. Estos hijos del diablo han entendido que usando una palabrita y cambiándole el concepto a esa palabrita, están arrasando con muchos jóvenes. En los colegios y en las universidades, en los centros de trabajo, pero más en los colegios. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? La palabra tolerancia. Yo cuando leí eso dije, ¿qué será? Eso no tiene... Pero estudiando bien, ¿cómo lo usan, hermano? ¿Cuál es el principio de tolerancia? Lo que enseñan en los colegios y en las universidades es a ser tolerante. O sea, toda la persona como nosotros, que creemos en un Dios todopoderoso, que no aceptamos la homosexualidad, que no aceptamos el lesbianismo, que no aceptamos el adulterio, que no aceptamos porque tenemos base en la palabra de Dios. O sea, lo que Dios detesta, lo que Dios rechaza, yo si soy verdadero cristiano también lo voy a rechazar. Y lo que Dios ama, yo lo amo. Pero el diablo está usando una estrategia que le está dando resultado. Está diciendo, tú puedes ser cristiano y ser homosexual y ser gay. Es diferente tu opción sexual. Tú puedes tener tu enamorada y tener relaciones sexuales, porque ¿sabe lo que dice? Es que el amor es más importante que lo que dice Dios.
O sea, al final Dios bendecirá el amor. Se le preguntó a un líder religioso importante y le dijo: ¿usted qué opina de la fornicación? Pastor, ¿qué usted opina de la fornicación? ¿Qué opina de que un joven tenga relaciones sexuales con su novia, con su enamorada, con su amiga? Entonces este líder religioso dijo: bueno, yo digo que bueno, es cosa de ellos, pero usted dice, ¿está bien o está mal? Ese líder religioso dijo: yo bendigo el amor, dice. Y la gente lo aplaude, hermano. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! Bendice el amor. ¡Qué lindo! Ese pastor sí es liberal. Ese pastor es entendido, es inteligente, es sabio. Ese es un buen pastor. Eso es lo que dice el diablo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ese es un perro. Ese es un mentiroso, un farsante. Alabado sea el Señor. El diablo, hermano, el diablo está haciendo que sus hijos, sus niños piensen como piensa el diablo. Y cualquier cosa que diga un niño: no, pero eso está mal, eres intolerante. Y mire, en Estados Unidos se hizo una encuesta. La palabra más dura, más ofensiva para un niño es ser intolerante. Pero ¿sabe qué? Eso es un engaño. Porque los que son tolerantes con tolerantes con algo, son intolerantes con otra cosa. Bendito sea el Señor. O sea, para resumirle, hermano, ese concepto y eso que lo han metido es solo contra el cristianismo, solo contra los valores cristianos. Porque en Estados Unidos, en un condado, se hizo una estatua a un dios, Quetzal, un dios mexicano, porque en Perú también, los antiguos peruanos tenían el dios Pachacamac. Pagaron $500,000 y en un lugar público pusieron una estatua y la gente lo celebró. Pero luego en otro lugar pusieron una cruz y todo el mundo se fue encima. Dijo: no, esa cruz no, ese es ser intolerante. No, eso va contra mi religión. Los ateos dicen: me ofende una cruz, me ofende una Biblia, me ofende los 10 mandamientos. O sea, la intolerancia es contra todo lo que es cristiano, hermano. Es el último ataque de Satanás contra la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Yo no me pongo triste, hermano. La iglesia primitiva enfrentó más cosas más terribles que esas. Alabado sea el Señor. Yo digo, si tienen que meter presos a los pastores en Estados Unidos, en Europa, ¡qué bueno! ¡Qué bueno para que la iglesia se ponga a orar, a ayunar! Para que la iglesia aprenda y salga de su adormecimiento y salga de su letargo y se pongan a orar, a buscar a Dios, a vigilar, y ahí van a ver la gloria de Dios. Porque cuando la iglesia despierta, el diablo tiembla. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se va a impactar al mundo con una iglesia muerta, indiferente, mundana? El diablo se ríe de eso. Cuando la iglesia es poderosa, cuando la iglesia, hermano, los creyentes están metidos en la iglesia, escuchando la palabra, orando, ayunando, clamando, adorando a Dios, Dios empieza a hacer algo grande. Eso es lo que va a mover un país, una nación. Eso es lo que trae crecimiento. Alabado sea el Señor. Nosotros podríamos tener tremendos institutos teológicos, podríamos tener tremendos recursos, pero eso no es, hermano. Eso nos puede ayudar, pero los cimientos espirituales, eso es la base de una verdadera iglesia. Alabado sea el Señor. Y no pueden haber cimientos espirituales si no hay obediencia a la palabra de Dios.
si usted no es fiel a Dios, si usted es un mentiroso, un farsante, usted es un hipócrita. Y a veces hay que decirlo, ¿no? Alabado sea el Señor. Allá en Perú había un pastor de otra iglesia que cuando escuchaba a Betel y decía: ese pastor Rodolfo es malo, ese pastor es un hombre que no tiene entendimiento, hace daño a la gente, decía. Ese mensaje hace daño a la gente, ese mensaje está hiriendo a muchas personas. No, hace daño al diablo, a los hipócritas, a los falsos, a los mentirosos. Un mensaje contra el pecado no daña, hermano. Más bien es una bendición. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Dice, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cristo viene a llevar a su iglesia. Una de las señales de una iglesia que ama a Dios es que en esa iglesia se predica sobre la venida de Cristo. La iglesia espera la venida de Cristo. Yo les puse dos ejemplos de dos iglesias. En el año 350 de nuestra era, ya no esperaban a Cristo, hermano. Constantino le dio a la iglesia todo lo que quería. La iglesia ya no esperaba a Cristo, ya lo tenemos todo. Decían, esto es el milenio, esto es el cielo en la tierra. Y también cuando en diversos países la prosperidad y todo lo demás entró con tanta fuerza que los creyentes se adormecieron. Por eso dice la palabra de Dios que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, repentinamente. Desde el día que me convertí a Cristo yo supe esto. Cristo viene en cualquier momento. Y a veces predicamos muchas cosas y no predicamos esto. Pero esto es algo que como que a la iglesia la tiene, gloria a Dios, a la expectativa, hermano. Hay que predicar esto. Alguno dirá, un día un predicador decía, no, el Señor viene en 100 años. Otro decía, en 50 años viene Cristo. Ese predicador está mal. Eso no se puede enseñar, no se puede decir. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, siempre está a la expectativa. Pablo decía, el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, hace 2000 años decía, en 1 Tesalonicenses 4, hablando de la segunda venida, dice, luego nosotros que habremos quedado, dice, hablando de que los muertos en Cristo resucitan primero. Él se consideraba que iba a estar para ese momento, porque él tenía el fuego del Espíritu, hermano. Él esperaba a Cristo con todo su corazón. El hermano Ortiz, el fundador de esta obra, siempre esperó a Cristo. Dijo, Cristo viene, hermano, Cristo viene. Le decían, hermano Ortiz, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Decía, Cristo viene. Ya Cristo en cualquier momento está a las puertas. Y eso mantiene a la iglesia fuerte. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, verso 11, puesto que todas estas cosas, todos los cielos y la tierra van a ser deshechas, entonces ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si Cristo viene a llevar a su iglesia, hermano, todo lo que tenemos acá, todo se va a quedar. Es más, no solo se va a quedar, va a ser destruido, va a ser quemado, va a ser consumido. Y Dios creará un cielo y un cielo nuevo y tierra nueva. Dice la palabra, gloria al Señor. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según la promesa del Señor,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabado sea el Señor. Siempre supe que este no es mi hogar. Desde el día que me convertí, yo supe que esto no es mi casa. Esa casa que yo tengo, las casas donde yo he vivido, ese no es mi hogar. Es donde usted vive, eso no es su hogar final. Un día partiremos. Un día nos iremos con Cristo. Y si morimos antes, igual. Tenemos un hogar. Tenemos una patria celestial. La Biblia le llama una patria celestial. Un lugar preparado por Dios para los que aman a Dios con todo su corazón. La gente que no conoce a Dios se aferra a sus carros, a sus casas, a sus joyas, a su cuenta bancaria, se aferra al dinero y dice: esto es mío, esto es mío. Y no saben que si mueren no se van a llevar nada. Nada. Nada es eterno, hermano. Solo el alma y el espíritu. Y Cristo les dijo, cuando predicaba, Cristo le dijo: ¿ustedes a quiénes le tienen miedo? Jesús le dijo: no le tengan tanto miedo al que puede destruir su cuerpo, el que puede flagelar, el imperio romano, el diablo, cualquiera puede destruir nuestro cuerpo. Pero ténganle miedo a aquel que puede quitarte la vida y puede lanzar tu alma y tu espíritu al infierno. Y ese es Dios. A Dios hay que temerle. A Dios hay que temblarle, hermano. Porque Dios es un Dios sumamente poderoso. Y Dios no es un tonto. Dios no es una persona que se le van a pasar todas las cosas. Dios, todo lo que tú has hecho, todas las cosas que haces, Dios la tiene grabada. Dios lo tiene anotado. Dios lo tiene grabado. Alabado sea el Señor. De tal manera, amados, que a Dios no se le pasa una. Así que por eso nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual dice: oh amados, verso 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuál es tu mancha? Cuando la palabra habla de mancha, usted sabe que usted tiene su camisa, tiene su vestido, y si su camisa es blanca o es amarilla y de repente le viene una mancha negra, azul, roja, se va a notar. La gente dice: tiene una mancha, tiene algo que no debería tenerlo. Porque la Biblia dice que para entrar al cielo, Cristo espera una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni contaminación. Somos parte de la iglesia. Y si usted está manchado, usted no va a entrar al cielo. Usted puede ser evangélico. Mire, yo estuve en una iglesia evangélica y el líder de la música, el pastor de la música, hace 35 años atrás, era homosexual. Yo nunca lo supe. Recién lo supe hace unos años. Un pastor de allá me dijo: no, él siempre fue homosexual. Tremendo homosexual. Tenía su marido. Un hombre teniendo su marido. Y en los del coro eran una sarta de fornicarios y de corrompidos. Esa era su mancha. Borrachos, groseros, evangélicos, pero con mancha, contaminados, corrompidos. Alabado sea el Señor.
¿A quién cree que estás engañando? A Dios no se le puede engañar. Porque hay hasta algunos que son tan sinvergüenza que se paran en los púlpitos, ministran la cena, hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, y tienen el descaro de pararse, hablar contra, porque cuando uno predica tiene que predicar contra lo malo. ¿De qué vas a hablar? Vas a hablar del amor, el amor, el amor, las promesas de Dios. Hay que hablar lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Por eso dice la palabra de Dios, nosotros, hermano, hay que procurar con diligencia ser hallados por Él. Cristo te va a encontrar en cualquier momento. Hoy puedes morir, mañana puedes morir. Cristo puede venir esta noche. Y si Cristo te encuentra, ¿cómo te va a encontrar? Manchado. Nuestro hermano que predicaba hoy día, que Dios lo usó también, hablaba sucio, cochino, asqueroso, inmundo, bien perfumado, buena ropa, un buen reloj, tienes un buen carro, pero estás manchado. Porque la mancha de tu pecado la ve Dios. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, yo hace 8 años estoy pastoreando en una iglesia en Lima. El pastor anterior era un adúltero. Una hermana escuchó a ese pastor y ese pastor dijo: me han sacado porque lo que quieren son los diezmos, lo que quieren es quedarse con mi iglesia, es una injusticia. Esa hermana le creyó, como era su pastor, le creyó. Ella dijo: pobrecito, le han hecho daño. Pero ella, cuando iba a esa iglesia, se sentía mal. Dice: yo me sentía mal. Y decía: voy acá o voy allá, voy acá o voy allá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ora a Dios. Ayuna. Ella se puso a orar y a ayunar. Y tuvo un sueño, hermano. Y en el sueño, ella veía que entraba a la iglesia donde estaba ese pastor. Y ese pastor le saludó muy, muy bien, dice, le saludó muy, muy contento, muy alegre. Ella le dio la mano y cuando ese pastor volteó, ella vio una marca negra, una X, una marca negra en su espalda. Y ella se dio cuenta, esa marca significaba descalificado. Alabado sea el Señor. Ella dijo: no, esto es de Dios. Inmediatamente fue a la iglesia, fue al culto, hablé con ella, me contó esa experiencia, hermano. Hasta el día de hoy está fiel. Ese pastor que se ha ido, ha tenido varios hijos, está descarriado totalmente y predica la palabra y tiene su iglesia. Y tiene un grupo que le sigue. Alabado sea el Señor. Hay gente que siga a cualquier diablo. Hay gente que siga a gente corrompida. Hay personas que no importa quién está delante, sea un adúltero, un mentiroso, un estafador, un borracho, no importa, es el pastor. Dice: no, si es pastor, tiene que ser un hombre santo. Gloria a Dios. Por eso, hermano, hay que presentarnos delante de Dios sin mancha e irreprensibles, intachables. No solo para el ministerio, es para la vida cristiana, porque al cielo no entrarás si estamos haciendo algo inicuo, sucio, mentiroso, y pensamos que vamos a entrar al cielo. No entrarás. Alabado sea el Señor. Dios es el juez, hermano, pero Dios juzga conforme su palabra. No es conforme lo diga una iglesia. Yo te puedo dar carnet de membresía, te puedo decir y acreditar, te puedo bautizar, pero yo no te salvo. Dios es el que te salva. Hay gente que dice: no, yo estoy en la iglesia, soy líder de acá, soy líder de alabanza, líder de jóvenes. ¿Cuántos líderes de jóvenes están corrompidos?
Y si tú eres un líder de jóvenes que no te has corrompido, gloria a Dios, mantente así. Si tú eres una lideresa, tú eres una encargada de las damas de la escuela dominical y no te has corrompido, gloria a Dios, mantente así. Sigue buscando de Dios. Quiero orar en esta noche, hermano. Póngase todos de pie. Si acá hubiera alguien que dice: yo quiero que oren por mí, yo quiero reconciliarme con Dios, quiero la ayuda de Dios, estoy descuidado, me siento desalentado, desanimado, venga al altar, no tenga miedo. Vamos a orar para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios te santifique. Si tienes desaliento, desánimo, el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. El diablo te debilita para que no sigas congregando, para que no sigas buscando de Dios. Pero si tú quieres que oremos por tu vida, para eso estamos los pastores aquí. Vamos a orar que Dios bendiga a estas vidas que están pasando. Gloria a Dios. Si alguien más quiere pasar, venga aquí al altar, venga, no pierda tiempo, no tenga miedo, no tenga temor. Al contrario, arregla tus cuentas con Dios. Humíllate, dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. El Señor os bendecirá. Vamos a orar, siguen pasando y vamos a hacer una oración de bendición, de liberación, de cambio. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Toda la iglesia nos respalda. Y si alguien más quiere pasar y le dice: Señor, ayúdame, perdóname, he hecho cosas que no debía haber hecho, solo tú lo sabes. Pero a Dios nadie lo va a engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. En el nombre de Jesús, siguen pasando. Siguen pasando. En el nombre de Jesús. Si alguien más quiere pasar, vamos a orar, hermano. Dios está aquí, el Señor está aquí. En el nombre de Jesús vamos a orar. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios tenga misericordia de tu vida, que Dios te levante, que Dios te restaure, que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Si tienes una atadura y no te sientes libre y le dices: Señor, cámbiame, perdóname. Si tú eres sincero o sincera, Dios va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra en tu vida, para que no salgas de aquí como has venido. No debes salir así. Si tienes que arreglar tu cuenta con Dios, hazlo ahora. Esos jovencitos, jovencitas que tienen que arreglar su cuenta con Dios, hoy es el día. En el nombre de Jesús vamos a orar. Gloria al Señor, Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso. Mire estas vidas que están aquí, Señor, hombres y mujeres que han pasado al llamado, Señor, para la santificación, para liberación, para fortalecimiento espiritual, para sanidad, Señor, los que están enfermos. Dios mío, en esta noche, todos tus siervos que estamos aquí te pedimos, extiendas tu mano de poder. Ahora mismo, Señor, extiende tu mano poderosa y destruye toda obra del diablo.
y reprende toda obra del diablo, Señor. Salva, santifica, Padre. Quita esa mancha, Señor, que no deja consagrarse, que los tiene atados y que el diablo te humilla. El Señor en esta noche te liberta. Señor, liberta a todos aquellos que están oprimidos, engañados por el diablo. Y sana toda enfermedad, Señor. Sana todo mal. Sana toda dolencia, Padre. Para la gloria de tu nombre. Extiende tu mano poderosa, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.